¿Sabías que durante casi 500 años, Roma construyó uno de los imperios más grandes de la historia sin tener un solo emperador? Era la República Romana, un sistema que prometía poder compartido, leyes y equilibrio, pero bajo esa fachada brillante, hervían tensiones que terminarían desgarrándola desde adentro, luchas de clases, ambiciones desmedidas y guerras civiles que cambiarían para siempre el destino de Occidente. Esta es la historia de cómo la grandeza de Roma se convirtió en su propia trampa. Para entender por qué la República se vino abajo, tenemos que viajar al corazón del Mediterráneo, entre los siglos VI y I a.C. Roma empezó como una modesta ciudad-estado que, tras expulsar a sus reyes, decidió probar algo radical, un gobierno de instituciones, con cónsules electos, un senado de notables y asambleas populares. La promesa era clara: nunca más una sola persona concentraría todo el poder. Sin embargo, no nos equivoquemos, esto no era una democracia como la entendemos hoy. El sistema estaba diseñado por y para la élite patricia, las familias aristocráticas que controlaban las tierras, los ejércitos y las decisiones políticas. Los plebeyos, que eran la gran mayoría de la población, campesinos, artesanos, comerciantes, tenían una participación formal, pero en la práctica, su voz pesaba muy poco. Esta división fue el primer gran conflicto interno, y se resolvió parcialmente con la creación de figuras como el tribuno de la plebe, que tenía el poder de vetar leyes que considerara injustas para el pueblo. A medida que Roma conquistaba primero Italia, luego el Mediterráneo occidental, y finalmente Grecia y Oriente, su estructura republicana empezó a crujir bajo el peso de su propio éxito. Las guerras traían una enorme riqueza, territorios y esclavos, pero también generaban desigualdades abismales. Los generales victoriosos regresaban a casa convertidos en héroes, con fortunas personales, un prestigio inmenso y, lo más peligroso de todo, ejércitos que les eran leales a ellos, no al Estado. Mientras tanto, los campesinos que luchaban en esas mismas guerras, a menudo volvían para encontrar sus granjas arruinadas y sus tierras vendidas a grandes terratenientes. La clase media rural, que había sido la columna vertebral del ejército romano, comenzaba a desaparecer. Además, la expansión trajo una complejidad administrativa que las viejas instituciones no podían manejar. Gobernar provincias lejanas, cobrar impuestos de forma justa, mantener la paz y controlar a gobernadores corruptos era una tarea titánica para un sistema diseñado para gobernar una sola ciudad. La República, con su estructura antigua, ahora debía sostener un imperio, y en esa tensión, en esa contradicción imposible, comenzó a resquebrajarse. El problema central fue que, mientras más exitosa era Roma en sus conquistas, más inestable se volvía internamente. Cada victoria militar solo agrandaba el abismo entre ricos y pobres, entre generales todopoderosos y senadores nerviosos, entre el ideal republicano y la cruda realidad del poder personal. El epicentro de toda esta tensión era la tierra. Tradicionalmente, los ciudadanos romanos eran pequeños propietarios que cultivaban sus parcelas y servían en el ejército cuando se les llamaba. Pero las largas campañas militares, que podían durar años, los alejaban de sus hogares. Muchos volvían endeudados o directamente habían perdido sus tierras, que eran absorbidas por los latifundios de los aristócratas. Estos grandes terratenientes usaban mano de obra esclava, que era abundante y barata gracias a las conquistas, haciendo imposible que el pequeño agricultor pudiera competir. Los intentos de solucionar esto, como las reformas agrarias propuestas por los hermanos Graco en el siglo II a.C., chocaron violentamente con los intereses de la élite senatorial. Tiberio Graco fue asesinado por sus opositores políticos en una revuelta callejera. Años después, su hermano Cayo corrió la misma suerte. Estas muertes marcaron un punto de no retorno. La política romana dejó de resolverse solo con votos y discursos en el Senado. La violencia se convirtió en una herramienta política, y el precedente quedó establecido para siempre. Paralelamente, surgió otro problema estructural que minaría los cimientos de la República:
El general Cayo Mario profesionalizó el ejército, permitiendo que hombres sin tierras se alistaran a cambio de un sueldo y la promesa de tierras al retirarse. Esto solucionó una crisis de reclutamiento, pero creó una dinámica nueva y peligrosa. Los soldados ya no sentían lealtad hacia la República, sino hacia el general que les pagaba, les daba de comer y les garantizaba un futuro. Los ejércitos se convirtieron en fuerzas privadas disfrazadas de instituciones públicas. La tensión final era ideológica. ¿Qué era Roma realmente? ¿Una república de ciudadanos iguales ante la ley o un imperio que necesitaba líderes fuertes para sobrevivir? Los optimates, la facción conservadora del Senado, defendían el viejo orden a toda costa. Los populares, por otro lado, buscaban reformas, apelando directamente al pueblo para ganar poder. Entre estos dos bandos, el espacio para el diálogo y el compromiso desapareció, y la república se partió en facciones irreconciliables. Imagina la escena a finales del siglo II a.C. En el foro romano, oradores rivales compiten por el favor de una multitud cada vez más desesperada. En las provincias lejanas, generales ambiciosos observan la capital, calculando el momento perfecto para dar su golpe. Y en las villas rurales, campesinos arruinados maldicen un sistema que los ha utilizado y descartado. Todas las piezas estaban en su lugar para el colapso. Las primeras grietas visibles aparecen con dos figuras clave, Mario y Sila. Mario, un militar brillante de origen humilde, rompe el monopolio aristocrático del poder y es elegido cónsul una y otra vez, desafiando las tradiciones no escritas de la República. Sila, un patricio conservador, se alarma por el ascenso de Mario y, tras una exitosa campaña militar en Oriente, hace lo impensable, marcha con su ejército sobre la propia Roma. Es la primera vez que un general romano usa la fuerza militar contra su propia ciudad. Toma el poder por la fuerza, declara a sus enemigos proscritos, lo que significa que cualquiera podía matarlos impunemente. Ejecuta a miles de rivales y establece un precedente fatal: si tienes suficientes soldados leales puedes imponer tu voluntad sobre la República. Tras la sangrienta dictadura de Sila, la República intenta volver a una aparente normalidad, pero el daño ya está hecho. La violencia política es ahora parte del juego, y en este escenario caótico aparecen nuevos actores dispuestos a jugar con las nuevas reglas. Pompeyo, un general joven y exitoso que se vuelve indispensable para el Senado. Craso, el hombre más rico de Roma que usa su fortuna para financiar ejércitos privados. Y un joven aristócrata carismático con ambiciones ilimitadas llamado Cayo Julio César. Estos tres hombres forman el llamado primer triunvirato, un pacto secreto e informal para repartirse el poder y controlar la política romana. No es legal, pero en ese momento, nadie tiene la fuerza para detenerlos. César parte a conquistar las Galias, donde durante casi una década gana gloria militar, una fortuna incalculable y, lo más importante, un ejército veterano y ferozmente leal. Mientras tanto, Craso muere en Oriente buscando su propia gloria militar. Con Craso fuera de la ecuación, Pompeyo y César, antes aliados, se miran con una desconfianza creciente. El Senado, temiendo el poder de César, intenta usar a Pompeyo para controlarlo. Le ordenan a César que disuelva su ejército y regrese a Roma como un ciudadano privado. César sabe perfectamente que eso significa enfrentarse a un juicio político, el exilio o, muy probablemente, la muerte. En el año 49 a.C., frente al río Rubicón, que marcaba la frontera de Italia, toma una decisión que cambiará la historia. Cruza el río con sus legiones, pronunciando la famosa frase «La suerte está echada». Es una declaración de guerra, no contra un enemigo extranjero, sino contra la propia República. La guerra civil que sigue es brutal. César persigue a Pompeyo por Grecia, Egipto y África. Gana batallas clave como Farsalia, pero cada victoria solo profundiza las heridas de Roma. Pompeyo es finalmente asesinado en Egipto. César regresa a Roma como el amo indiscutible del mundo romano y se nombra dictador vitalicio. Intenta reformar el sistema, pero su enorme concentración de poder alarma a los tradicionalistas. En los idus de marzo del año 44 a.C., es apuñalado en pleno Senado por un grupo de conspiradores que, irónicamente, creen que al matarlo están salvando la República. No la salvan. La muerte de César desata otra ronda de guerras civiles, aún más sangrientas. Su heredero, un joven y astuto Octavio, junto con Marco Antonio y Lépido, forman el segundo triunvirato.
proscriben y ejecutan a miles de enemigos, incluyendo al gran orador Cicerón. Pero, como era de esperar, una vez eliminados sus rivales, se vuelven unos contra otros. Antonio se alía con la reina Cleopatra de Egipto. Octavio, desde Roma, lo presenta como un traidor que se ha entregado a los lujos orientales. La batalla naval de Accio, en el año 31 a.C., decide el conflicto. Octavio vence. Antonio y Cleopatra se suicidan. Octavio regresa a Roma como el único hombre con poder en todo el Mediterráneo. Pero es inteligente, sabe que los romanos odian la palabra rey. Así que, formalmente, restaura la república, devuelve poderes al Senado, permite que se celebren elecciones. Pero en la práctica, concentra en su persona toda la autoridad militar, religiosa y civil. El Senado, agradecido por la paz, le otorga el título de Augusto, el Venerable. No es un rey, no es un dictador, oficialmente, pero todos saben que la república ha muerto. En su lugar, ha nacido el Imperio Romano. Imagina a un viejo senador republicano, mirando el foro, ve las mismas columnas, las mismas estatuas, escucha discursos que suenan familiares, pero sabe que el alma del sistema ha cambiado para siempre. La república no murió por un golpe externo, sino por su incapacidad de adaptarse a su propio éxito. El colapso de la república tuvo consecuencias que resonaron durante siglos. El imperio que nació de sus cenizas fue, en muchos aspectos, más eficiente, pero se perdió algo fundamental, la idea de que el poder debía ser temporal, compartido y controlado. Los romanos posteriores idealizaron la república como una edad de oro de virtud cívica, aunque en realidad, siempre fue imperfecta y excluyente. Las lecciones de su caída viajaron a través del tiempo. Los padres fundadores de Estados Unidos estudiaron obsesivamente la caída de Roma, diseñando contrapesos en su constitución para evitar la concentración de poder en una sola persona. Hoy, esta historia sigue siendo inquietantemente relevante. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuánta desigualdad puede soportar una democracia? ¿Qué sucede cuando las instituciones no logran adaptarse a las nuevas realidades? ¿Y cómo evitamos que líderes carismáticos usen las crisis para acumular un poder irreversible? Roma no cayó por debilidad externa, sino por las fracturas internas que no supo, o no quiso, reparar. Nos enseñó que las instituciones no se sostienen por sí solas, necesitan ciudadanos dispuestos a defenderlas, incluso cuando no son perfectas. La república cayó porque la ambición personal venció al compromiso colectivo, y porque la urgencia del corto plazo destruyó la visión de largo alcance. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, darle a like y compartir este video. Gracias por acompañarme en este viaje a la historia. Hasta la próxima.